Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Urones, responsable del Departamento de Opciones de XT de España. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a FX Street de nuevo por esta oportunidad de llegar a todos vosotros en forma de un seminario que desde luego, como digo, se lo agradecemos amablemente. Y vamos a comenzar, si os parece, con este seminario de opciones. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Todas aquellas dudas que os vayan quedando mientras yo voy realizando el seminario, por favor, irmela incluyendo en el apartado de preguntas. Y al final del mismo haremos una breve pausa para poder ir respondiendo todas esas preguntas que vayan quedando en el aire. Comenzamos, pues, a ver, en este caso, el temario que vamos a tener para hoy, en el cual vamos a hablar de opciones vanilla en primer lugar, luego hablaremos de un tipo de opción exótica, que son las opciones digitales, y luego trataremos de buscar tanto estrategias de tendencia como estrategias para tratar de sacar rentabilidad a partir de la volatilidad del mercado. El objetivo para hoy va a ser un poco ambicioso, va a ser que en estos 40 minutos de seminario seáis capaces de identificar qué opciones integran más o menos el mercado de renta, en este caso de derivados, y cuáles de ellas son las más oportunas para tomar ciertas medidas de inversión. Hay veces en las cuales no conocemos la dirección que va a tomar el precio, pero conocemos la magnitud del mismo, o veces en las cuales todo lo contrario, no conocemos cuánta magnitud va a tener el precio, pero en cambio sí qué tendencia va a llevar estrategias tanto de compra como de venta de opciones. Y ahora vamos a comenzar por las opciones vanilla. Comenzamos por las opciones vanilla, viendo en este caso que aquí tenemos las opciones vanilla, como decía. Vamos a ver 4 posiciones básicas con vanilla. Vamos a ver primero lo que es comprar una call, vender una call, y si conseguimos estar realmente atentos y enfocados en esta presentación durante unos 5 minutos, va a ser muy sencillo, ya veréis todo lo que vaya a venir después. Vamos a comenzar primero viendo qué son, en este caso, las opciones financieras, qué consisten las opciones. Pues bien, las opciones no son más que la compra y venta de derechos para realizar transacciones. En este caso, siempre existirá, como en cualquier transacción financiera, las dos partes de la operativa, el comprador y el vendedor, y siempre que se compre será un derecho y siempre que se venda será una obligación. Yo siempre que voy a una tienda, cuando adquiero un artículo, yo tengo el derecho del uso de ese artículo y el vendedor tiene la obligación de dármelo. Por tanto, nos vamos a encontrar con dos perspectivas totalmente distintas. ¿Sobre qué vamos a poder contratar este tipo de opciones? Pues bien, sobre índices, commodities, divisas, renta fija. Realmente en los mercados de hoy en día se puede contratar opciones sobre casi cualquier subyacente financiero. ¿Y qué es lo que yo voy a contratar? Pues como decía, el derecho de realizar una transacción sobre un subyacente, como los que me aparecen ahí abajo, a un precio que o bien está fijado ya por el mercado, o bien voy a ser yo quien fije ese precio, que se va a llamar strike, y una fecha determinada de vencimiento. Como decía, vamos a empezar por las opciones vanilla. Vamos a empezar por la más sencilla de ellas, que es la compra de una call. En este caso estoy comprando un derecho para luego comprar el activo subyacente en un momento futuro a un precio que yo indico como strike y a un precio de vencimiento, perdón, a un tiempo de vencimiento. Siempre las pérdidas van a estar limitadas a la prima y la posibilidad de mis beneficios van a estar ilimitados. Vamos a tratar de verlo siempre con ejemplos prácticos. En este caso, imaginaros que tenemos un activo que cotiza en el mercado a 10 euros y yo estoy, en este caso, interesado en adquirir un derecho sobre ese activo. Si lo que yo busco es comprar ese activo, pero realmente no estoy con la certeza de que vaya realmente a moverse en la dirección en la que yo espero, si lo compro a través de derivados financieros como pueden ser los CFDs, o incluso si es una acción, compro la acción, puedo incurrir en bastantes pérdidas siempre y cuando o bien no me limite con stop o bien deje un poco de lado la operativa. En este caso lo que voy a comprar es un derecho, por tanto ese derecho a vencimiento o bien va a tener un valor, que luego ya veremos cuál es, o bien directamente no va a tener ningún tipo de valor. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Pues desde luego dependerá del precio, pero también va a depender de otros cuantos factores. Como digo, el ejemplo, tenemos un activo en 10, imaginemos que tenemos un derecho, una call sobre ese activo en 10 también. ¿Qué pasa si el activo a final de vencimiento acaba en 8? Pues realmente yo tengo el derecho a comprar a 8 algo que en el mercado vale 10. Por tanto, realmente no me resulta lo rentable que yo espero. Y por tanto ese derecho me va a valer 0.
Si en cambio ese activo a vencimiento, en vez de valer 10, como yo había comprado el derecho, resulta que a vencimiento vale, por ejemplo, 12, tendré el derecho a comprar a 10 algo que en el mercado está a 12. A mí me da igual que en el mercado está a 12 porque por algo he pagado ese derecho. Por tanto, ejerceré ese derecho y realmente, automáticamente, iré al mercado, compraré a 10, venderé a 12 y me quedaré esos dos de beneficio. Pero desde luego aquí podemos tomar también la perspectiva contraria. También podemos ser los vendedores, en este caso de la call. Si lo que hacemos es vender la call, lo que vamos a estar, en este caso, es obligados a vender el activo subyacente en un momento futuro al precio que hemos fijado como strike o precio de ejercicio. Siempre mis pérdidas van a estar ilimitadas, siempre y cuando no genere un seguimiento sobre esa operación, y mis máximos beneficios, eso sí, siempre va a ser la prima ingresada. En este caso estoy al otro lado de la operativa, ¿vale? Estoy vendiendo el derecho, por tanto estoy adquiriendo la obligación. Yo me comprometo a venderte el activo subyacente al precio que tú me dices hoy. Me da igual cómo esté luego el mercado. Si, por ejemplo, seguimos el mismo ejemplo, tenemos a 10 el precio del subyacente y a 10 contratamos la opción, en este caso vendemos la opción. Si en el mercado luego está a 8, yo tengo la obligación a venderte a 10 algo que en el mercado está a 8. Para mí, perfecto. Para ti, desde luego, no será así y, por tanto, no se ejercerá esa opción. ¿Qué pasa si, por el contrario, lo que hacemos es que el mercado nos lleva un poco la contraria y sube a 12? Pues ahí ya realmente estaré obligado a venderte a 10, aunque en el mercado esté a 12. Vamos a ver, me comentan, la cámara no se ve del todo bien. A ver si consigo llevarla. ¿Qué tal ahora? Me imagino que se verá un poquito la presentación más pequeño, pero me imagino que se seguirá viendo, ¿no? Se ve bien ahora, ¿verdad? Confirmamos que se sigue viendo bien. Perfecto, venga, pues continuamos si os parece. Como decía, estamos en el caso de vender una call. Si sube el precio a 10, perdón, si sube el precio a 12 y yo lo había contratado en 10, realmente ahí tengo una pérdida porque estoy obligado a venderte a 10 algo que en el mercado vale 12. Por tanto, tendré que ir al mercado, comprarlo a 12 y vendértelo a ti a 10. Ya veo que cuanto más suba en el mercado, más, en este caso, descubierto estoy por el lado de la operativa. De ahí que los vendedores de opciones siempre tienen que llevar un seguimiento más exhaustivo que los compradores de las mismas, ¿vale? Porque un comprador puede llegar a vencimiento o bien con un derecho que valga algo o bien con un derecho que no valga nada, pero en cambio el vendedor realmente puede tener, puede incurrir en pérdidas realmente importantes si no sigue la operación, ¿vale? Desde luego un buen trader, un buen operador de acciones siempre sabe cómo gestionar todas las posiciones. Pasamos ahora mismo a ver la siguiente parte, que en este caso es la de las opciones put, y aquí directamente, si con las call estaba contratando el derecho a comprar, aquí lo que estoy haciendo es contratar un derecho a vender el activo subyacente, como siempre, en un momento que yo he fijado como momento de vencimiento y además a un precio que yo he fijado como strike. Mis pérdidas, como siempre soy comprador de opciones, van a estar limitadas a la prima, pero la posibilidad de beneficios va a estar ilimitada. Por tanto, seguimos con el mismo ejemplo de antes para no perdernos. También imaginamos que tenemos una opción put contratada con un strike de 10 sobre un subyacente que se encuentra en el mercado a 10. Siempre y cuando ese subyacente acabe por debajo de 10, pongamos el ejemplo de que acaba en 8, tengo el derecho a vender a 10 algo que en el mercado está a 8. A mí desde luego me da igual que en el mercado esté a 8 porque mi derecho me obliga, en este caso me da la potestad de vendértelo a ti a 10. Por lo tanto, de ahí extraeré que tengo 2 de beneficio. También, como siempre, puedo tomar el lado contrario. Y si comprando una put tengo el derecho a vender, vendiendo la put lo que tengo es exactamente siempre la palabra contraria, la obligación a comprar el activo subyacente. Por lo tanto, si vendo una put, lo que espero es que el mercado suba. Es muy importante, ¿eh? Siempre hay gente que tiende a mencionar siempre la call con que el mercado suba y la put con que el mercado baje. Desde luego, esa es una afirmación cierta siempre y cuando seamos compradores de opciones. Si somos vendedores, no, ¿vale? Si somos vendedores, exactamente lo contrario. Aquí tenemos un breve resumen de lo que son las 4 posiciones básicas de opciones vanilla, que ya digo, si hasta ahora han quedado claras, realmente lo que vamos a ver luego es combinación de las mismas. O sea, realmente es una cosa muy sencilla. Si en este caso compramos call, tenemos una posición alcista, tenemos el beneficio ilimitado, siempre que el mercado suba en la dirección que esperamos, y desde luego tenemos las pérdidas limitadas. Si por el contrario vendemos una call, pues tenemos una posición bajista, con un beneficio limitado y unas pérdidas ilimitadas. En el caso de compra de put, ahí abajo lo tenéis, tenemos un derecho de venta y por tanto nuestra posición
es bajista, con un beneficio ilimitado y unas pérdidas limitadas. Y por último, lo que tenemos si vendemos una put es una posición alcista con beneficio limitado y pérdidas ilimitadas. De aquí extraemos que podremos utilizar las opciones o bien, desde luego, para un uso especulativo, tratando de predecir un poquito para dónde acabará el mercado, o bien lo que podremos hacer será tratarlo de hacer cobertura. Si tenemos, por ejemplo, una cartera de acciones comprada, vale, me comentáis que solapa un poquito, ahora yo creo que mejor, ¿verdad? Aunque no lo lea, yo creo que ahora ya se leerá mejor. Perfecto, pues como comentaba, en este caso, lo que vamos a tener en el sentido en el cual operemos de forma especulativa es tratar de buscar ese movimiento del mercado, y lo que vamos a hacer, si lo que tenemos es una cartera de acciones, vamos a tratar de cubrirla. Ahí operaríamos siempre o con compra de put o con venta de calls, ¿vale? Podríamos tomar los dos lados de la operativa. Realmente lo que suele hacer la gente también con opciones es bastante, como digo, operaciones de cobertura, y consiste de forma muy sencilla, además damos de vez en cuando seminarios de coberturas de carteras, en tratar de extraer un poquito la beta de cada acción, la beta de la cartera que lo compone, y en función de eso ver cuántos contratos debemos de vender o cuántos contratos debemos de comprar para el caso de la put, con el fin de que los movimientos de mercado al final a nosotros nos resulten nulos. Pasamos a ver de qué se compone el factor más importante de la operativa de opciones, que es la prima. Y la prima, como viene ahí, es el precio que el comprador de la opción paga al vendedor de la opción para adquirir el derecho de compra-venta. Por tanto, como siempre, el comprador paga prima y el vendedor la cobra, el vendedor la ingresa. Yo realmente cuando compro un derecho estoy pagando por él, cuando me obligo a algo exijo una contraparte, y en este caso es ingresar la parte de prima. Por tanto, ¿qué componentes va a tener la prima? Pues bien, por un lado va a tener un valor intrínseco y por otro lado va a tener un valor temporal. Luego veremos de qué se compone cada uno de ellos. Vamos a comenzar, si os parece, por la parte de valor intrínseco. Y en este caso vamos a comenzar con el mismo ejemplo de antes. Vamos a situarnos en una call, que yo creo que se entiende siempre mucho mejor, con un strike en 10 y con un activo que se encuentra a 12 en mercado. Imaginemos que tenemos el derecho de compra, por tanto, de un activo que se encuentra a 12 en el mercado. Nosotros lo podemos comprar por 10. Es un derecho que todos coincidiréis conmigo en que vale dinero. Ese derecho es interesante. ¿Cuánto vale realmente? Pues si yo puedo comprar a 10 algo que en el mercado está a 12, extraigo que vale 2 al menos el derecho solo por el valor intrínseco. Luego me fijo en que la prima de esa opción, por ejemplo, son 3 euros. Y digo, caray, si realmente, si ahora mismo ejercito esta opción, me llevo 2 de beneficio. ¿Por qué vale 3? Porque siempre el valor restante, que no es ese valor intrínseco, se denomina valor temporal, que luego veremos de qué se compone. Pero más o menos yo quiero, lo primero de todo, que os fijéis en lo que es el valor intrínseco y en qué ejemplos podemos determinarlo. Ahora pasemos a ver lo contrario. Un strike de 10 con el mercado en 8. También para una call tengo el derecho, en este caso, a comprar a 10 algo que en el mercado está a 8. Pues para comprarlo a 10, para eso voy al mercado y lo compro a 8. Es un activo, un derecho que no vale nada. Entonces, luego me doy cuenta que la prima también me vale 1 euro en este caso. Realmente, ¿de qué se compone esa prima? Pues efectivamente todo lo de esa prima, todo el valor de esa prima es valor temporal. De ahí extraemos una cosa muy importante, y es que cuando yo ejercito una opción, que desde luego dependiendo del estilo de las opciones, si es estilo europeo o estilo americano, para las americanas se pueden ejercer siempre antes de vencimiento, siempre que ejercite una opción voy a perder la parte de valor temporal. ¿De qué valorará esa parte de valor temporal? Pues en función del vencimiento que quede, en función de la volatilidad, en función de las expectativas. Ahí veré si estoy renunciando a mucha parte, a un gran porcentaje de esa prima, o a un porcentaje realmente pequeño, y cuándo me merecerá la pena ejercer una opción o no ejercerla. Pasamos a ver la clasificación de las opciones según el precio de ejercicio. Es una denominación un poquito de mercado de opciones, y es una denominación muy sencilla. Como siempre, vamos a seguir durante todo el seminario con el mismo ejemplo, que yo creo que siempre así es como queda más claro. En este caso, la call 10 con el mercado en 10. ¿Vale? Eso sería una call ATM, una call at the money. ¿Por qué? Pues porque el precio de ejercicio, ese strike de 10, es casi igual, o en este caso igual, que el precio del subyacente, que también es 10. Por tanto, ¿de qué se va a componer esa prima? Pues realmente compondrá de valor temporal sobre todo, y viene ahí valor intrínseco, muy poquito valor intrínseco,
Imaginemos que el strike es 10 y el mercado es 10.05, 10.02. Realmente muy poquito de valor intrínseco. Arriba tenemos la ITM, que es ITM. ITM significa in the money, significa dentro del dinero. Es una call cuyo precio de ejercicio está por debajo del precio del subyacente. Por ejemplo, esa call con strike 10 cuando el mercado está en 12. Esa call interesante, esa call que nosotros buscamos, la interesante. Esa sí que tiene el precio de ejercicio por debajo del subyacente. Y esa sí que se compone de valor intrínseco y de valor temporal. Por último, la última de todas es la OTM, la out of the money, que es aquella que tiene el precio de ejercicio por encima del precio del subyacente. Es aquella que, por ejemplo, tiene el strike en 10 y el mercado está en 8. Solo tiene valor temporal y, por tanto, será la más barata. Pero, desde luego, si al final de vencimiento entra en beneficios, entra in the money, realmente será también la más rentable. Por tanto, vamos a tener que jugar con los tres tipos de opciones en función de los parámetros que tengamos de la operativa y ver cuál de las tres es la que yo estoy buscando para la operativa. Pasamos a ver las put, en este caso son a la inversa de lo que hemos visto ahora mismo. La única que no cambia es la the money, que es como siempre la que tiene el precio de ejercicio más cercano al precio de subyacente, pero aquí la que está dentro del dinero, la que está in the money, es aquella que tiene el precio de ejercicio superior al precio del strike. ¿Por qué? Pues porque tengo el derecho a vender a 10 cuando el mercado esté en 8. Es un precio de ejercicio 10 mayor que el precio del subyacente, que es 8, y por tanto tengo un valor intrínseco que es 2 y un valor temporal que tendré que calcularlo cuánto es. Por último, la OTM, la out of the money, será aquella que sea el precio de ejercicio inferior al precio del subyacente. Aquella que sea el derecho a vender a 10, algo que en el mercado esté a 12. Por tanto, esa solo tendrá valor temporal. Como siempre, serán las más baratas, pero también las más rentables. Pasamos a ver lo que vienen a ser las sensibilidades de las opciones, las famosas griegas de las mismas, y sobre las cuales tengo que fijarme a la hora de mirar la operativa. Por un lado tengo delta, por otro lado tengo gamma, vega, teta y rho. Vamos a ver porque tienen distinta importancia y distintas consideraciones cada una de ellas. El factor, yo creo que más determinante para la operativa con opciones y dentro de las sensibilidades es la delta. Me va a decir cuánto varía la prima ante variaciones en el precio del activo subyacente. Traducido un poquito al lenguaje más cotidiano, viene a decir en porcentaje cuánto me varía la prima ante más o menos 1% del subyacente. Si tengo una delta de 0,30, quiere decir que por cada 1% que suba el activo, mi prima, en este caso si tengo una call, se incrementará en un 30%. Si tengo una delta de 0,10, en un 10%. Si tengo una delta de 0,6, en un 60%. ¿Vale? Siempre ante variaciones del precio del activo subyacente en un más o menos 1%. ¿Qué pasa cuando las variaciones son grandes? Pues realmente la delta no refleja todo lo bien que deseamos la variación que puede tener la prima y un poquito se desajusta, ¿vale? Y para cubrir un poquito esos desajustes tenemos la gamma, que nos va a dar cómo varía delta ante sucesivos cambios en el precio del activo subyacente. Si trabajamos con activos subyacentes que en teoría no se muevan en un porcentaje elevado durante el día, nosotros por ejemplo tenemos vanilla sobre los principales majors, los principales cruces de divisas de Forex. Ahí realmente es difícil que un cruce de Forex todos los días se mueva algo más de un 1%. Por tanto, la gama pierde un poco de interés porque no se desajusta a delta como se desajustaría en otros activos. ¿Vale? Pero aún así hay que tenerlo en cuenta. Otra de las sensibilidades que desde luego también es bastante importante es vega, que me va a dar la variación de la prima ante sucesivos cambios en la volatilidad. Me va a decir, si la volatilidad crece y yo soy el comprador de opciones, desde luego siempre me va a venir perfecto para mi operativa. Me da igual, incluso que si tengo una call, el precio haya caído un poco, con tal de que incremente mucho la volatilidad. Porque lo que va a hacer es que mi prima valga más, porque va a tener más posibilidades por el rango, los rangos que está marcando, de que a vencimiento pueda estar dentro del dinero. Y por tanto, siempre para los compradores de opciones que haya volatilidad es magnífico. Desde luego, si encima el precio se mueve en la dirección deseada, perfecto, tendremos 2 de 2. Por otro lado, tendremos teta, que es la variación del valor de la prima por el transcurso del tiempo. Nos va a decir cuánto de ese valor temporal, poquito a poco por el transcurso de los días, se va erosionando, de forma que a vencimiento siempre va a llegar a ser 0. Y por tanto es un factor a tener en cuenta, pero tampoco decisivo a la hora de operar. Y ya por último, yo diría menos importante, tenemos rho,
que nos va a dar un poquito la variación de la prima por los cambios de tipos de interés. Realmente no hay cambios de tipos de interés todos los días, por eso pierde un poquito de interés. Y aparte tampoco es que influya de sobremanera en lo que viene a ser la variación de la opción, sino más bien le influye porque generalmente nosotros que trabajamos bastante en Forex suele hacer que las cotizaciones de las divisas vayan variando bastante. Pasamos a ver ahora mismo las opciones digitales. Son, como digo, un tipo de opción exótica, un poquito más sencilla, una naturaleza binaria y que ya veréis que se coge también muy rápido. Como decía, son unas opciones binarias, son muy sencillas y lo más interesante es que solo van a tener un perfil de todo o nada. O bien acaban dentro del dinero o bien acaban fuera del dinero. Y por tanto yo voy a saber en el momento de lanzar la operativa cuánto puedo ganar o cuánto puedo perder. Me va a eliminar toda la incertidumbre en cuanto a potencial pérdida y potencial beneficio se refiere. Siempre el beneficio potencial va a ser la diferencia entre la cantidad a percibir y la prima que yo pago, en este caso, y la mayor pérdida siempre va a ser la prima ya pagada, siempre y cuando, desde luego, sea el comprador de la opción. Nosotros trabajamos con dos tipos de opciones digitales, las European Digital y las European Digital Range. Aquí tenemos, como digo, los dos tipos de opciones que manejamos aquí en XTB. Comenzamos viendo la Europea Digital, es muy sencilla también de adquirir, incluso yo diría más fácil que las vanilas clásicas. Tenemos dos tipos de opciones dentro de las europeas digitales sencillas, por encima de o por debajo de. Como su nombre indica, yo creo que es muy intuitivo. Si yo compro una por encima de, lo que espero es que el mercado acabe por encima de ese nivel que yo le marco. Imaginemos un selectivo como pueda ser el IBEX y un nivel como pueden ser los 6.700. Si yo compro una por encima de con un vencimiento, pues por ejemplo el martes de la semana que viene y un nivel de 6.700, esperaré que IBEX acabe por encima de 6.700 efectivamente el martes. La naturaleza de estas opciones, desde luego, se parece bastante a la americana y por tanto se puede cerrar siempre a vencimiento. O sea, puede que IBEX suba hasta 6.900, ahí cierre mi operativa y a vencimiento acabe, pues, por ejemplo, no lo queramos así, pero imaginemos 6.300. Pero a mí realmente esta operativa ya me ha sido satisfactoria porque he cerrado antes de vencimiento, ¿vale? Es un factor importante que también lo podemos llevar a cabo con vanilas. Siempre se pueden cerrar, en este caso, las opciones que trabajamos nosotros antes de vencimiento. Por otro lado, cuando compro una por debajo de, lo que estoy haciendo es esperar que el precio del subyacente a vencimiento sea inferior al precio que yo he delimitado como strike. ¿Vale? Sería la operativa un poquito contraria a la que hemos visto ahora mismo. Con los gráficos yo creo que va a quedar muy sencilla la forma de operar con este tipo de opciones. Aquí tendríamos una compra de una por encima de, vemos que en un primer momento tenemos una pérdida, que es la prima que yo he pagado, y un nivel que es el 1,4400, en el cual es mi precio de gatillo, mi precio de disparo, en el cual si a vencimiento acaba por arriba, desde luego voy a tener esa rentabilidad, no sé, son unos 662 euros, es lo que yo voy a ingresar, en este caso como beneficio neto. ¿Vale? La operativa en sí, yo creo que está basada sobre 1.000 euros, por tanto tengo una prima que yo creo que llega a los 330 euros, algo así, y un beneficio neto de 662. Siempre y cuando, ya digo, el precio acabe por encima de ese nivel de gatillo que yo he solicitado. Pero desde luego aquí podemos tomar, como en cualquier opción de las que trabajamos nosotros, con los dos tipos de lados de la operativa. Por un lado puedo comprar que queda por encima de un nivel, o por otro lado puedo directamente vender que queda por encima de un nivel. Si yo vendo que no queda por encima de un nivel, lo que estoy operando es a que queda por debajo. En este caso yo he vendido que este subyacente, no sé cuál es, queda por debajo de 1,40. Si queda por debajo de 1,40 voy a tener un beneficio, y si queda por encima voy a tener una pérdida. Pero como siempre, cuando vendo opciones, ingreso la prima. Pues ahora mismo ingreso esos 635, creo, euros de beneficio. Y si realmente a vencimiento acaba por encima, tendré que devolver los 635 y hacer frente a un pago. Si queda por debajo, esos 635 serán legítimamente míos. Podré hacer con ellos exactamente lo que yo quiera. Pero también puedo llevar a cabo una operativa bajista, si no quiero estar tan pendiente de la operación, comprando una por debajo de. Ya veis que el gráfico es exactamente el mismo para uno y para otro. Lo único que en uno, siempre que soy comprador, pago y realmente ya he adquirido mi máxima pérdida.
luego me puedo olvidar un poquito de la operativa, o bien, si soy el vendedor, ingreso nada más comenzar la operación y luego ya sí tengo que estar un poquito atento para ver cómo se va desarrollando la operación. Si compro que va a quedar por debajo de un nivel, en este caso también vuelve a ser 1,40, siempre que quede por debajo de 1,40 tendré ese beneficio, siempre que quede por encima perderé la prima que paga. Y ya por último, de forma muy sencilla, vamos a ver lo que es la venta de la por debajo de. La venta de la por debajo de, aquí lo que voy a hacer es ingresar la prima, como siempre al principio, y en el caso de que la operativa sea buena, perfecto, esa prima es mía. En el caso de que la operativa sea mala, deberé devolver la prima y hacer frente a un pago, como en cualquier operativa de opciones. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las conclusiones las vamos a ver ahora mismo, y es que la compra de una por encima de y la venta de una por debajo de tienen el mismo sentido, buscan el mismo sentido en el precio, y es que el mercado suba, porque bien compro que va a quedar por encima de un nivel, o vendo que no queda por debajo de un nivel. Por otro lado, puedo tomar la operativa bajista, o bien vendiendo a que no queda por encima de un nivel, o bien comprando a que queda por debajo del nivel. Por lo tanto, buscarán el mismo sentido dentro del precio. Vamos ya por el último tipo de opciones que vamos a ver hoy, que son las digitales de rango, las European Digital Range. Y aquí, si teníamos muy claro las anteriores, estas son muy sencillas también de encontrarlas. ¿Por qué? Pues porque si antes teníamos un gatillo y teníamos que decir únicamente si va a quedar por encima o por debajo, aquí vamos a tener dos gatillos. Y lo que vamos a tener que decir es si quedan dentro o si queda fuera. Tendremos una dentro de y tendremos una fuera de. Como os estáis imaginando, ganaré con la dentro de si soy comprador, cuando el precio finalice dentro de los gatillos que yo le marco. ¿Perderé cuándo? Pues cuando el precio se salga de los gatillos. Si opero el contrario, si opero una fuera de, ahí marcaré dos niveles de gatillo y ganaré siempre cuando el precio quede fuera de los niveles y perderé cuando quede dentro de los niveles. También voy a poder llevar a cabo los dos lados de la operativa y también vamos a ver cómo se pueden también cerrar antes de vencimiento. Pasamos a ver la compra de una inside o la compra de una dentro de. Como veis ahí tenemos en este caso dos gatillos, antes teníamos tan solo uno. Y si se queda el activo entre 1514 y 1540, tendré un vencimiento que será un beneficio neto, perdón, tendré un beneficio, será un beneficio neto de unos 542 euros. Es decir, compensaré la prima y encima ingresaré 542. Y si se queda fuera, pues perderé la prima que había pagado ya previamente. La operativa contraria consistirá en la venta de la dentro de, y si vendo que no queda dentro de un rango, yo creo que vosotros ya tenéis toda la carrerilla del mundo, como yo, pues ya opero a que se queda fuera del rango. Por tanto, el beneficio vendrá cuando salga del rango. Aquí tenemos un activo, marcado también dos niveles de gatillo, y ganaré cuando desde luego quede por fuera de ese rango. También, si en este caso lo que no busco es ingresar la prima y luego tener que estar un poquito atento del mercado, si lo que yo quiero es, principio, pagar esa prima y olvidarme un poquito de la operativa, compro la operativa de outside, compro la fuera de, también marco los dos niveles, ganaré cuando quede fuera, perderé cuando quede dentro. Vemos la última de las posiciones que vamos a conocer hoy, que es la venta de la fuera de, pues el primer gráfico hemos visto de digitales de rango, lo que operaré será que se queda dentro del rango que yo he marcado y además ingresando en este caso la prima por adelantado. Por tanto, habiendo conocido ya las opciones vanilla y las opciones digitales, nos vamos a preguntar, ¿vanilas o digitales? Pues realmente no hay una respuesta fija. La respuesta yo creo es depende. Depende del momento, depende del escenario, depende de muchas cosas cuando yo vaya a trabajar con vanilas o digitales. Las dos me van a ayudar para operar en tendencia o para operar en volatilidad. Ahora lo vamos a ver. Vamos a comenzar viendo diferencias entre las posiciones. Aquí tenemos un denominado Bull Spread, que es una estrategia que consiste en la compra y venta de una call. Y aquí lo que opero es que el mercado va a tener una ligera recuperación, pero tampoco me quiero descuidar por si realmente me estoy equivocando y el mercado cae. Por tanto, quiero acotar mi nivel tanto de beneficios como de pérdidas. ¿Cómo podría realizar esta misma operativa? Pues bien, de forma muy sencilla, si lo que no quiero es comprar y vender otra call, hago una compra de una por encima de o una venta de una por debajo de,
y lo que busco es exactamente el mismo escenario, que el precio va a crecer un poco, pero rechazo en este caso la posibilidad de que suba ilimitadamente, pero a cambio me cubro si el mercado comienza a caer. Esto sería una operativa en tendencia, sería una operativa alcista. Vamos a ver ahora mismo un ejemplo de operativa en volatilidad, como es la venta de un strangle, la venta de un conocido cono, perdón, de una cuna, y aquí lo que busco es que el mercado se va a quedar muy quieto, lo que espero que el mercado no se va a mover mucho. Por ejemplo, muchos de mis clientes suelen operar haciendo ventas de strangle o ventas de straddle en cruces muy tranquilos, como pueden ser el euro franco suizo, que apenas se mueve de ese nivel de 1,20, y realmente son operativas muy rentables. Consiste en meter una call y vender una put out of the money, y lo que busco, como digo, es que el mercado se quede tranquilo. ¿Cuándo perderé con esta operativa? Cuando el mercado se mueva fuertemente en alguna de las dos direcciones, o bien al alza o bien a la baja. ¿Qué es lo malo de esta operativa, llevarla con vanilas? Aquí ya sí le doy un punto positivo a las acciones binarias, en que mi máxima pérdida no está acotada. Si el mercado se mueve fuertemente en una dirección y yo no estoy pendiente de la operación, me puede incurrir en unas pérdidas graves. ¿Cómo podría solucionar yo esto? Pues básicamente comprando, en este caso, una inside o vendiendo una outside, y opero a lo mismo, pero exactamente a lo mismo, que el precio se quede en un rango que yo le voy a marcar. Pero si se va fuera, que al menos me acote la máxima pérdida. Vamos a ver la última de las posiciones de volatilidad, que es la venta, en este caso de un straddle, la venta de un cono, que es una venta de call y una venta de put at the money. Veis que es una posición muy parecida a la contraria, es un poquito más cara, se hace un poquito más cara cuando lo compras, pero también ingresas más cuando lo vendes, que es en este caso que estamos viendo. También tiene las mismas características que habíamos visto antes, opera un mercado tranquilo, busco que el precio no se mueva mucho, si se mueve mucho en algunas de las dos direcciones, atentos, si se mueve ya con gran magnitud, puedo entrar en pérdidas graves. También para solucionarlo, lo que hago es operar, en este caso con una binaria, o bien comprando inside o bien vendiendo outside. Bien, eso ha sido todo hasta por la parte de presentaciones. Vamos a ver ahora mismo un poquito de plataforma, que yo creo es como más claro va a quedar todo. De todas maneras, por ahí vais teniendo mi correo, que es javier.brones@xd.es, para cualquier cosa que necesitéis. Si queréis de nuevo la presentación, os la puedo remitir a vuestro correo, o cualquier duda de opciones, de luego voy a estar encantado de ayudaros con ella. Antes de pasarme a plataforma, vamos a ver si hay alguna... No ha habido por ahí alguna pregunta. Bien, de momento todo ok, ponerme un ok si se ha visto la presentación bien, si está todo ok. Ya digo. Vale, así de por aquí está bien, yo creo. Se ha visto la presentación, está todo, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Pues venga, si os parece que vamos a continuar, vamos a pasar ahora mismo a la parte de plataforma. Deberíais de estar viendo a partir de ahora, yo creo, la parte de la plataforma que trabajamos nosotros, que es la X opción. Si es así, ponerme un OK. Estáis viendo por ahí unos 4 cuadrados grandes con cotizaciones de euro dólar. Se ve bien, ¿verdad? Muchas gracias, Ani. Muy bien, pues aquí es donde vamos a manejar un poquito las opciones que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Tanto las call como las put, como las digitales, vamos a verlas. Voy a empezar por la parte de orden simple, ¿vale? Que es, yo creo, la más intuitiva de todas. En la parte izquierda del mercado, tengo abajo mi cartera de opciones, en este caso vacía de momento. Tengo en la parte derecha el beneficio de la pérdida, y luego tengo, desde luego, también aquí en medio la pantalla de contratación. En este caso, si pincho aquí, me va a dejar contratar o vanilas o digitales de rango. Vamos a comenzar por los vanilas. Vamos a seleccionar euro dólar. Y aquí lo que yo tengo que decirles con cuánto lotaje me gustaría entrar. En este caso voy a decir 0,1. Y el tipo de opción que llevo es una call, por ejemplo. Me interesa mucho que veáis la parte derecha, la parte del gráfico, donde me figura cuánto es mi máxima pérdida, cuál es mi punto de break-even, y ya más arriba otros niveles que me son realmente interesantes. Y además, si fijáis, también me da el análisis de la sensibilidad. Me va a dar esa delta, esa gamma, esa vega, esa teta, rho y pi.
Me viene a decir, fijaos, tiene una delta del 48,79%. Estamos también operando en un cruce en el cual días desde luego raros los hay, como hubo el viernes, los cuales se mueve realmente bastante, pero no es un factor muy determinante en el mercado, ¿vale? Por tanto, la delta, como veis, es una delta muy elevada. Pero pasa que, como siempre, puedo tomar los dos lados de la operativa. O bien compro, o bien vendo. Vemos que ahora mismo, vamos a poner el vencimiento, que lo habíamos puesto muy cercano, vamos a ponerlo 10.25, por ejemplo, y lo tenemos. Veis que este gráfico apenas ha cambiado, este sí, porque tenemos el vencimiento justo para hoy. Ahora mismo vemos que operamos a un mercado bajista vendiendo call. Me paso otra vez a la compra, me voy a pasar a la put. ¿Qué pasa con la put? Pues que el beneficio estará en el otro lado, el beneficio estará en la parte bajista de la operativa. Principio de la prima y luego ya pasaré poquito a poco a irla recuperando para luego finalizar en beneficios. También, a la vez que puedo comprar una put, puedo vender la put y al mercado alcista. Si cualquiera de estas operaciones cuadra con mi idea de inversión, no tengo nada más que dar la solicitud, elegir si compro o vendo y llevarlo a cabo. En este caso la he comprado y ya me figura aquí abajo la compra que acabo de realizar sobre esta put de euro-dólar. Si lo que yo quiero no es vanilla, sino una operación digital, ya veis que estamos viendo siempre, estos serían estrategias de tendencia, incluiría un nivel de pago, incluiría una o bien la por encima de o bien por debajo de, y tengo aquí el cuadro también, comprando, vendiendo los dos lados que puedo llevar de la operativa. La por debajo de tampoco voy a pasar muy por encima porque ya veis que es de forma muy similar. Pasamos a ver el último tipo de opciones, que son las de rango, que las que habíamos visto hoy. Vamos a ver opciones de rango sobre euro dólar. Metemos dos gatillos, seleccionamos si queremos que sea dentro o fuera. Vemos cómo sería el gráfico. Esta sería la opción para una dentro de euro dólar. He marcado gatillos en 23.60 y 25.54. O bien puedo comprar o bien puedo vender. En este caso, sale puntable vender, pues porque es un gatillo muy cercano. También puedo operar, en vez de con una dentro, con una fuera. ¿Vale? Es que es similar el mismo gráfico, o bien puedo venderla fuera. Serían las estrategias más llevadas a cabo en volatilidad. Con las digitales de rango suelen ser más utilizadas en volatilidad. Yo personalmente, ahora veremos cómo las utilizo más para operar en tendencia realmente. ¿Vale? Su tendencia en pares. La forma que tengo yo de poder ir viendo cómo manejaría una opción europea digital de rango, una digital sencilla, una vanilla para diferentes escenarios. Si no, tengo el asistente para estrategias a medidas, en el cual, pues incluyendo un activo, vamos a dejar, pues, por ejemplo, libra dólar, que está lo acabamos de poner, un escenario, pues movimiento significativo en alguna dirección, por ejemplo, una máxima pérdida, yo lo voy a incluir en 400 euros, y un horizonte de inversión que yo lo voy a poner, por ejemplo, para dentro de 2 semanas. Y en función de eso, la plataforma me va a decir cuáles son las operaciones que más me convendrían. Me dice, pues puedes vender una inside o bien comprar una outside. O bien, si lo que quieres es operar también en volatilidad, puedes comprar una cuna, comprar un strangle o comprar un straddle. Y siempre me va a decir cuál va a ser mi máxima pérdida, mi máximo beneficio y todos los parámetros bien. ¿Vale? Por último, ya analice su estrategia. Vamos a poder ver bastantes estrategias que vamos a poder hacer desde luego también sobre todos los subyacentes que tenemos aquí. No me quiero detener mucho en todo esto porque me interesa algo más que veamos mercado y vamos a ver un ejemplo de operativa, el cual lo vamos a encontrar en la página de XTB. Si es posible que la estéis viendo ahora mismo, la voy a traer. Ahora estaréis viendo, me imagino, la parte de operativa de XTB. Y todo esto que he comentado yo, un poquito dónde puedo ampliar la información que nos has dado hoy, Javier, dónde puedo interesarme un poquito más por las opciones. Pues bien, os indico en la parte de nuestra oferta, la parte de opciones. Tengo aquí más información sobre vanilas, digitales, intradiarias o cómo crear la cuenta de opciones. ¿Vale? Tengo bastantes pestañas. Me voy a pasar a la de cómo crear cuenta de opciones, un poquito cajón desastre,
porque aquí abajo me va a decir que me puedo descargar el manual, descargar la demo, para que en vuestras casas podráis probar todo esto que os he comentado yo, hacer vuestras operativas en opciones e ir probando poquito a poco qué tal os van saliendo, y desde luego toda la ayuda que necesitéis la vas a tener por mi parte, y además toda la formación también con los seminarios que solemos dar en la firma. Además, para todos aquellos que lo deseéis, podéis apuntar a los informes de mercado. Vamos a pasar a ver el último informe publicado de opciones. Y fue esta operativa que justamente ha vencido hoy martes, fue una operativa en spread sobre el petróleo y el USD CAD. ¿De qué se compuso un poquito la operativa de petróleo y USD CAD? Pues bien, sabemos que Canadá en este caso es el cuarto exportador mundial de petróleo y que el precio del crudo le afecta de sobremanera en su divisa. Por tanto, lo que habíamos planteado era una estrategia en la cual lo único que buscábamos era magnitud de movimiento, no buscábamos sentido. El hecho de que operábamos cortos en USD CAD y cortos en petróleo. ¿Cuál era la idea? Pues la idea era que si el petróleo cayese, lo que iba a hacer era que la moneda canadiense valiese menos. Por tanto, el cruce USD CAD iba a subir. ¿Qué pasaría? Que la operativa de petróleo saldría realmente buena, porque el petróleo habría caído, que es lo que buscábamos, con ese rango en el cuadradito azul, pero el USD CAD subiría y ella realmente no entraríamos en beneficios. ¿Qué pasaba en el lado contrario si el petróleo subía? Si el petróleo subía, la moneda canadiense, el luni, se iba a revalorizar y por tanto el cruce iba a caer. Y lo que buscábamos sería o bien la caída de uno o bien la caída de otro. Aquí teníamos las opciones que habíamos manejado, eran 2 digitales de rango, y la rentabilidad que hemos hecho hoy, desde luego ha sido, hoy se ha cumplido, ya digo, lo podéis ver luego, la de petróleo, ¿vale? Ha acabado por debajo el gatillo, que era 99.50 a las 4 de la tarde. Por tanto, la que ha entrado en beneficio ha sido la del petróleo, la que no ha entrado ha sido la del USD CAD, ¿vale? Entonces, se ha cumplido de los 4 escenarios, que ganábamos en 3 de ellos, se ha cumplido el segundo, subida de USD CAD y bajada de oil, correlación, rentabilidad de un 27 euros habiendo invertido 73, ¿vale? Algo más de un 30% de beneficios, ¿vale? Esto, ya digo, lo podéis seguir también desde XTB, si no me lo incluís en el correo. Y ya por último, me gustaría hacer un poquito resumen de todo lo que hemos visto. Hemos visto las opciones vanilla, las muy clásicas, las call, las put, cómo comprar, vender cualquiera de ellas. Hemos visto por otro lado las opciones digitales, los dos tipos que hay, o las sencillas o las de rango. Y por último, hemos visto cómo podemos operar en tendencia, o bien directamente con vanillas clásicas o con opciones muy clásicas, y cómo podemos operar en volatilidad, o bien haciendo cunas, que son, hemos visto, compra de call y compra de put fuera del dinero, o bien haciendo conos, o bien, si no, operando con las digitales de rango, ¿vale? Me imagino que todo eso ha quedado claro de momento. Incluirme, si queréis, ya los últimos minutos ya del seminario unas preguntas, si es que tenéis alguna de las que habéis tenido. Ya voy a aprovechar para dejaros mi correo personal, si tenéis cualquier tipo de duda que no pueda ayudaros, de luego. A ver si me deja haceroslo llegar. javier.urones@xtb.es. Ahí os figura, como digo, mi correo para cualquier cosa de opciones. Si no, desde luego también os invitamos a que os descarguéis la revista ISPA Trading. También es una revista totalmente gratuita, en la cual también hay un artículo, en este caso más extenso, sobre operativa en volatilidad. Y si os parece, yo creo que no hay más preguntas, yo creo. Todo bien, ¿no? Muchas gracias, Equinox. Encantado de que hayáis estado todos aquí. Perfecto. Pues si os parece, muchas gracias, Ani, también a vosotros. Un saludo, desde luego, a todos vosotros. Muchas gracias por haber estado en la presentación. Ya digo, ahí tenéis mi correo para cualquier cosa que necesitéis de opciones o de mercado en general, me podéis escribir ahí. Y muchas gracias a todos vosotros por participar. Un saludo, muy buenas tardes a todos. Buen trading.